«20 años, 2 décadas completas». Estoy revisando acá el flyer, la convocatoria de la familia de Raúl Telechea, que está citando para mañana viernes 27 de septiembre a las 20:30 este encuentro conmemorativo en el Museo de la Historia Urbana. Mañana viernes 27, 20:30 en el Museo de la Memoria Urbana, ahí frente al Auditorio Juan Victoria. Y 20 años de lucha, 20 años de ocultamiento, 20 años de desvíos y finalmente 20 años con la expectativa de que se haga justicia, como dice la Constitución Nacional. Está acá con nosotros uno de los 4 hijos del ingeniero Raúl Telechea, es Rodrigo, que está acá con esta camiseta, con esta remera que se ha convertido en un ícono también, ¿no? Estas remeras rojas con silueta en stencil, se ha convertido en un ícono de estos 20 años. Gracias por acompañarnos, Rodrigo. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Una historia no elegida, claramente, ¿no? Una historia que les tocó. Claro, sí, es un suceso que irrumpió, digamos, en la vida familiar y en el contexto social. Ya son muchos años también que estamos implicados en la causa. Pero bueno, creo que ante esta tragedia, digamos, hemos podido vehiculizarla de la mejor forma posible, que creo que es luchando e intentando que las situaciones injustas que ocurren en una sociedad se puedan dar vuelta, que puedan tener un movimiento hacia otro lugar, hacia un lugar más sano, más sanador, más reparador. Y bueno, es una causa que ya nos trascendió familiarmente y tomó una magnitud social. Entonces, por eso creo que ya hay como un compromiso a nivel general de la sociedad sanjuanina a que esta causa pueda tener justicia y que los imputados reciban sus respectivas sentencias. Hablábamos antes de salir al aire de que este aniversario es distinto, más allá de la cifra redonda, ¿no? De los 20 años, pero es distinto también por la instancia judicial en la que ustedes están transitando, después de tanta lucha, después de tantas frustraciones también, ¿no? ¿Puede ser la última marcha? Esperamos que sea como... Igualmente fuimos cambiando el formato de marcha, digamos, cuando la causa se elevó a juicio, decidimos dejar de hacer marchas y empezar a hacer encuentros más conmemorativos, como una metodología también para dar nuestro voto de confianza a la justicia, ¿no? Como decir, bueno, ya no está la presión social de que esto se eleve a juicio, sino estando ya en juicio, bueno, ahora está en manos de ustedes, digamos, ¿no? Como intentar transmitir ese mensaje, pero aún así nos parece importante cada año realizar un encuentro conmemorativo porque, bueno, hay también una necesidad social, ¿no? De que llega esta fecha y que es importante hacer algo. En relación a si será la última o no, yo estoy con mucha confianza y espero que así sea, digamos, el encuentro, porque ya a esta altura, el año que viene, ya tendremos, el juicio ya habrá finalizado, que está en una etapa muy importante. Ahora a principios de octubre comienzan los alegatos. Van a comenzar a alegar nuestros abogados y bueno, después seguirán el resto de las partes alegando y después al final ya será la sentencia, ¿no? Y esto es bastante obvio o no, pero ¿cuál es la expectativa que tienen ustedes? Digo, en función de las expectativas también, ¿no? La posibilidad de que sean satisfechas o no esas expectativas. Bien. Y bueno, por ahí yo puedo dar más que nada un poco mi opinión personal. Sí, claro. Yo estoy muy esperanzado. Creo que las juezas que están llevando adelante el juicio van a cumplir un rol importante y van a poder fijar
una sentencia para los imputados. Estoy con esa confianza. Creo para que todos. Sí. ¿Crees que para todos? Sí. Por ahí no conozco los pormenores en relación a qué le corresponderá a cada uno de los imputados, pero sí estoy con confianza de que se va a dar la sentencia que venimos buscando. Creo que a lo largo del juicio hay muchos elementos probatorios, por ahí no puedo entrar en detalles porque no es mi área, pero hay muchos elementos probatorios que han ido respaldando lo que nosotros hemos ido señalando desde un principio. Entonces, bueno, creo que ante ese escenario esto puede ser un hecho de mucha trascendencia, de mucha relevancia, y confío y pongo mi voto de confianza de que se va a hacer justicia. ¿Cuántos años tenías vos, Rodrigo, cuando desapareció tu papá? Yo tenía 10 años, era un niño, sí. Era un niño y bueno, fue todo un proceso personal poder ir elaborando la situación, pero bueno, yo tuve muy claro que la categoría de desaparición forzada era una muerte que había sido ocultada, por así decirlo, ¿no? Eso al muy poco tiempo lo comprendí. Tuve que tener por ahí un nivel de maduración que un niño de 10 años no está preparado. Claro. Pero bueno, pasar que el discurso social sea tu papá está desaparecido, fue como yo interiormente hacerme la imagen y el proceso de decir, no, a mi papá lo han matado y ese cuerpo ha sido oculto, ese cuerpo ha sido negado a nosotros para realizar un duelo, que es ahí también donde yo articulo la característica que tiene la desaparición forzada, ¿no? La negación de hechos, de situaciones, en relación a la situación que estamos actualmente. Pero sí, yo era un niño y fue un proceso muy duro poder abarcar toda semejante situación. ¿Cómo te sentiste socialmente? En una sociedad que ha tenido marchas y contramarchas, hoy hay un acompañamiento, te diría yo, unánime. No se fue así, ¿no? En un principio se intentó instalar la versión de que mi papá había sido un prófugo, sí. Pero bueno, creo que eso fue muy al principio y tuvo muy poca durabilidad esa versión. Se cayó muy rápidamente porque después cobró fuerza y se fueron también trasluciendo en hechos, digamos, de que los responsables de la desaparición forzada eran los ex directivos de la Mutual y los que están imputados hoy en día en el juicio. Esto fue así porque la versión que ellos intentaron imponer se fue cayendo por sí sola. Digamos, después hoy en día vas al juicio, están las audiencias en YouTube, están todas grabadas. Sí. Mi papá se quería ir de la Mutual. Mi papá tenía un proyecto de vida, estaba buscando otros trabajos, mi papá estaba viviendo en un departamento muy pequeño y se quería mudar para recibir a mis hermanos, que en aquel momento mi hermana vivía en Buenos Aires y mi hermano vivía en Córdoba. Entonces, bueno, había un proyecto de vida que tenía mi papá en relación a su vida. Sí, no tenía previsto profugarse ni desaparecerse, digamos. No, claro. Eso no cabe posibilidad alguna y eso creo que es algo que quedó muy explicitado en el juicio, está muy probado desde mi punto de vista de que la hipótesis de profugamiento no cabe. Fue un intento de los exdirectivos de la Mutual y quienes rodean por ahí al círculo que está implicado en la desaparición de fijar esa versión socialmente justamente para que no circule nuestra versión, que era la certeza de que ellos lo habían hecho desaparecer de manera forzada. ¿Vos no sentiste entonces nunca un, ¿cómo te diría, hostigamiento social o todo lo contrario, no? Yo sentí, claro, vamos a tu pregunta si me sentí acompañado, siempre me sentí acompañado, sí, me sentí acompañado. Creo que la sociedad empatizó mucho con nosotros y pudo acompañarnos y hasta hoy en día nos acompaña. Porque también esto que yo comentaba al principio era la necesidad, más allá de lo familiar,
de que socialmente se necesita que esta causa tenga un cierre favorable, es decir, un cierre reparador, que es que una persona que ha sido desaparecida de manera forzada en democracia, bueno, quienes están imputados reciban la sentencia que corresponde. Rodrigo, recién mencionaste algo, pero quería saber, digo, cómo fue ese proceso para intentar entender, vos siendo tan chico en aquel momento, lo que significaba una desaparición forzada y en democracia. Hay un término que por allí, bueno, sí, lo tenían, digamos, más en la conciencia personas que quizás habían transitado, por ejemplo, en los años 70, que fue una época tremenda para la República Argentina. Digo, ¿cómo fue? ¿Quién te ayudó, te acompañó a entender lo que esto implicaba? Sobre todo para chicos cercanos a vos, que hoy están teniendo tu edad y que se vincularon de cerca con esta causa, entendiendo también lo que es este tristísimo concepto de la desaparición forzada. ¿Quién te ayudó? ¿Cómo hiciste? Eso yo creo que lo fui elaborando según el escenario que se fue dando ante mis ojos, por así decirlo, ¿no? Ver a mi familia cuáles eran los movimientos, ver socialmente cuál era el movimiento. Había una distinción que yo pude hacer claramente de que, bueno, en un momento las desapariciones estaba como naturalizado y legitimado socialmente, como mencionás vos, con respecto a la dictadura, y después hubo un quiebre social histórico donde, bueno, ya eso... el lema nunca más, ¿no? Y en relación a eso yo pude también darme cuenta porque cómo esta desaparición forzada se había intentado ocultar, y era porque éramos nosotros los que estábamos siendo investigados, éramos nosotros los que estábamos siendo perseguidos, eran nuestros teléfonos los que estaban siendo intervenidos, y ahí es donde entendí también lo que es la figura de impunidad que acompaña, me parece, a una desaparición forzada, ¿no? Estamos hablando de dos imputados, son exfuncionarios del poder, del gobierno, del Estado. Entonces, bueno, ante semejante hecho de violencia que es una desaparición forzada, bueno, ellos estaban apañados bajo el manto de distintos organismos del gobierno, digamos, ¿no? Pero sí, fue un escenario que yo fui percibiendo. Yo creo que los chicos también son muy perceptivos y pueden absorber lo que es ese clima social y familiar, y pude hacer esa distinción. Rodrigo, ¿cómo han transitado, o personalmente, cómo has transitado el juicio oral y público? Porque por un lado es sanador, Rodrigo es psicólogo, pero por otro lado también debe ser, ¿no?, volver a ponerse en carne viva. ¿Cómo lo has transitado a este juicio? Bueno, emocionalmente ha sido tremendo, ha sido remover. Yo, cuando empezó el juicio, sentía que lo de mi papá había sucedido hacía 2 días atrás, no hacía 20 años o 18 años. Fue, por un lado, elaborar un poco la historia, conocer a un padre a través de discursos de personas que yo no conocía, de que, por ejemplo, bueno, mi papá estaba con este proyecto de vida, de que mi papá tenía ciertas características personales, de que mi papá, yo lo viví, pero era muy carismático, que no dejaba que las situaciones nunca decaigan, siempre con el chiste ahí a flor de piel. Entonces pude hacer la reconstrucción de un padre que por ahí uno con 10 años no llega a conocer en su totalidad. Mi familia siempre me fue brindando estos comentarios, fui reconstruyendo esta figura, pero yo me quedaba muy asombrado, digamos, de que habían personas que yo nunca conocí, nunca vi, y sabían muchas cosas de mi papá favorables, digamos, ¿no? Sí, sí. Entonces fue como reconstruir un poco esa figura que yo no pude elaborar porque me lo arrebataron a mi papá siendo yo tan pequeño. Y al mismo tiempo es fuerte porque este discurso que impone un testigo es una pieza que tiene valor judicial, ¿no? Claro. Entonces, como ese doble sentido que, bueno, es muy difícil ir asimilando
para una persona, ¿no? Que semejante suceso de tan chico, después yo a los 30 años tener que ir elaborando muchas cuestiones que en ese momento no podía percibir. Me quedé mucho con el juicio en relación a cómo era visto mi papá socialmente. Yo tengo muy presente a la salida de una audiencia, no me acuerdo qué testigos habían estado hablando de mi papá, de que mi papá era muy buena persona, honorable, que había estado en el ciclismo proyectando, dando un curso para proyectarse también y pasar a ser comisario internacional. Y salí de la audiencia y le digo a mi tío y a un como miembro del grupo Todos por Raúl, y le digo, ayúdenme, le digo, a entender todo esto. Le digo, porque se está hablando de un padre que es tremendo cuántas cosas positivas tiene, o sea, cuánta riqueza en su historia que yo no llegué a acceder. Y me dijo uno de ellos, mira, Rodrigo, me dice, tu papá era tan grande, me dice, y era tan buena persona, que fíjate que aún los testigos que están de su parte, es decir, los testigos de parte ofrecidos por la defensa, por los abogados defensores de los imputados, ni siquiera ellos pueden hablar mal de tu papá. Ni siquiera ellos pueden ensuciarlo. Entonces, la verdad que es una figura muy sólida, y fui tomando conciencia de cómo era visto mi padre socialmente. Y ahí lo puedo articular también, ahí fui entendiendo, claro, por eso la sociedad también, además de empatizar con la causa, de que todos podemos ser Raúl, ¿no? Realmente mi papá, Raúl Tellechea, el ingeniero, era una persona que tenía mucho peso social, en el sentido de que era muy querido por todo el mundo. Y es imposible no conmoverse, ¿no? Totalmente. Digamos, resulta conmovedor para los que no estamos vinculados afectivamente a Raúl o a su familia. Me imagino para ustedes, ¿no? Y te veo movilizado. Sí, es inevitable, ¿no? Sí. Sí, es que es muy movilizante, porque yo he pasado 2/3 de mi vida en la causa, digamos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, también ir escuchando e ir reconstruyendo también esta historia es de suma importancia para mí y es muy emotivo. Al mismo tiempo, no pierdo de vista, digamos, el objetivo en relación a lo judicial. Es como tengo que ir llevando esos dos caminos de forma paralela, pero bueno, el objetivo siempre es la justicia, y que esta desaparición forzada tenga su destino, que es que los culpables paguen por lo que hicieron. Y quiero detenerme en eso, en la figura de los imputados. Las juezas del tribunal van a emitir sentencia, será a fines de este año, será a principios del año que viene, mucho más no va a pasar, porque como dijo Rodrigo, ya estamos en instancias prácticamente de alegatos. Luego está el perdón, el rencor, ¿o qué? ¿Cómo se salda esto? ¿Desde qué figuras? Desde lo personal, ¿no? Desde lo personal, digo. ¿En relación a lo judicial? Es que a eso me refiero, Rodrigo. Digo, por un lado vas a tener las juezas que van a decir, bueno, culpable, inocente, culpable, tal condena. Habrá seguramente alguna apelación. Ahora, para ustedes, en alguna medida o en gran medida va a ser el cierre de una historia. Y esa historia, con la justicia, se cierra o no. Y ese cierre es con un perdón, es con... ¿Cómo? Yo creo que es un cierre muy importante a nivel duelo, porque bueno, no lo hemos podido duelar a mi papá, porque justamente eso, la característica y la particularidad de una desaparición forzada es que el cuerpo y la verdad de ese hecho es oculto.
¿no? Entonces creo que ante la finalización del juicio y una respectiva condena, yo siento que interiormente se va a poder decir, después de tanto tiempo, después de tanto esfuerzo, se hizo lo que se tenía que hacer. Es como que las cosas se pusieron en su lugar. Hubieron un grupo de personas que cometieron un delito y después de mucho tiempo, de muchos obstáculos, de mucha energía familiarmente puesta ahí, socialmente puesta ahí, las cosas quedaron en su lugar. O sea, los culpables de la desaparición forzada están con sus sentencias firmes. Yo creo que eso es reparador en el sentido a nivel duelo, de decir, bueno, ahora esta lucha tiene ese fruto. Y después, bueno, por otro lado, veremos cómo familiarmente lo vamos elaborando como por fuera de los resultados de la justicia, ¿no? Pero yo creo que sí, que gran parte de todo este duelo y de toda esta historia es el resultado judicial que estamos buscando hace muchos años. ¿Cómo va a ser la concentración, la reunión conmemorativa de mañana viernes? Sí, mañana viernes, 20-30 horas, en el Museo de la Historia Urbana. Vamos a dar reproducción de un video que, bueno, va a tener su parte emotiva y también su parte informativa. Nos parece muy importante por ahí situar a la sociedad en general en cómo está el juicio, cómo fue transcurriendo, más que nada qué fue transcurriendo el último año también. Entonces, bueno, parte emotiva en relación a la causa, informar sobre el estado del juicio, la actualidad y las palabras de mía y de mis hermanos, como siempre, transmitimos un mensaje. Bueno, seguramente va a haber una importante convocatoria, en este caso ya con una expectativa puesta en que se haga justicia, y es lo que estamos esperando todos. Lamentando que los imputados, al menos un par de ellos centrales, del Castillo y Moyano, hayan rechazado la oportunidad de responder las preguntas tanto del Ministerio Público Fiscal como de la querella. Los doctores Conrado Suárez y la doctora Rojo tuvieron la oportunidad, ¿no?, de hablar, de defenderse. Sí. Y optaron por no hacerlo. Sí, Moyano del Castillo, también Luis Alonso. Vicente Lali Flores y creo que también Isabel Ahumada. Después, en relación a los policías, uno de ellos no aceptó preguntas de la querella, sí solamente del Ministerio Público Fiscal. Pero creo que sí, los imputados y principalmente los exdirectivos de la Mutual, ahí está lo paradójico que digo, ¿no? Que ellos fueron con una versión de que estaban esperando que esclarecer todo este suceso, entonces, bueno, que se ponían a disposición. Pero bueno, si uno está poniéndose a disposición y no quieren que le pregunten nada, no están con disposición a ser indagados, a que les pregunten y a que se ayude a esclarecer, sí, están perdiendo su oportunidad de lo que dijeron en un momento, en un primer momento, que era esclarecer la situación. Entonces es un mensaje muy paradójico, porque ellos fueron con un discurso de que se buscaba esclarecer la situación, negaron que se les pregunte, y bueno, algo que parece que se les olvida, pero que lo saben muy bien, y ellos están siendo juzgados por una desaparición forzada. Entonces, bueno, me parece muy, muy paradójico que ellos hayan tomado esa postura. Quiero agradecerte que nos hayas acompañado. Sé que no es fácil, o puedo imaginarme que no es fácil. Realmente es doblemente valioso. Estos 20 años en que los hermanos Telechea estuvieron siempre presentes, no solamente ustedes, ¿no? Ha habido una cantidad de personas que han estado siempre ahí, no dándose por vencidos, aun cuando el viento venía de frente, y es doblemente valioso. Así que muchas gracias nuevamente, Rodrigo. Bueno, no, gracias a ustedes. Sí, la verdad que uno ya, con el transcurrir de los años, se ha hecho
carne la causa en mí que bueno, hablarlo y poder transmitir con periodistas y con distintos protagonistas de la sociedad ayuda también a cierta elaboración y poder cobrar visibilidad, así que bueno, el agradecimiento hacia ustedes. Bien. Rodrigo, hijo de Raúl, un sanjuanino como vos, como yo, como cualquier otro que hace 20 años, mañana se va a cumplir el aniversario, desaparecía. No por voluntad propia, sino porque bueno, alguien dispuso que así iba a terminar. Hacemos una nueva pausa, ya volvemos.